Listo, Carla. Tenemos ya la sesión en vivo en YouTube. Ok. Pues, pues bienvenida, Carla. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo el trabajo para hacer esta presentación este, en este contexto tan difícil, Al pero contrario. que te agradecemos mucho el esfuerzo. El micrófono es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Felipe. Primero que nada, al contrario, gracias a ti que te diste a la tarea de reunir, de poner la idea, de mandar convocatorias. No es fácil, pues, organizar este tipo de eventos con estas situaciones tan diferentes que nos está tocando vivir, que creo que nos están dejando muchos aprendizajes. Y el tema de corrupción es uno de esos aprendizajes también, porque si hemos estado viendo las noticias, el sábado ya se firmó un decreto presidencial en que se va a comprar todo lo necesario, pues como debe ser en este tipo de situaciones para hacer frente a la emergencia, pero no va a haber ni siquiera necesidad de hacer licitaciones públicas por la misma urgencia. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que, bueno, esto no es un tema solo del gobierno, porque es un tema que están pasando muchas empresas. Desgraciadamente, aunque teníamos 20 años advirtiendo que se venía una pandemia, al parecer no teníamos en los análisis de riesgos nadie localizado esto. Entonces, por un lado, es un aprendizaje, por otro lado, es preocupante porque nos agarró a todos con las manos en la puerta y bueno, el tema de la corrupción, desgraciadamente, se puede incrementar en toda emergencia, en toda eh, problemática de este tipo, pues se exacerban los riesgos de corrupción o violación de derechos humanos o inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pues es importante tener que prepararnos lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, bueno, el día de hoy les vengo a platicar del tema de antisoborno basado en el ISO 37001. Como antecedente, pues México fue el único país latino que ha participado desde el inicio en el desarrollo de este ISO y pues ya teníamos todo para que se volviera norma mexicana antisoborno. Por lo pronto sería una NMX, no sería una NOM, pero pues estamos esperando nada más ya su publicación. Eh, para los que tengan algún antecedente con la ISO, esta ISO sí es certificable, es la diferencia con otras ISOs de responsabilidad social, como la ISO 26000, emana de los trabajos de la ISO 26000 y ahorita parte de esta estamos trabajando ya en una certificable en tema de cumplimiento, certificable en sistemas de gestión de manejo de herramientas de denuncia anónima y protección al denunciante. Entonces, pues es un trabajo ahí muy interesante, la verdad. Estoy viendo aquí la lista. Primero que nada, gracias a que se dan el tiempo de estar aquí acompañándonos y bueno, cualquier duda, cualquier participación que tengan, por favor, con todo gusto, interrúmpanme para poder contribuir, ¿verdad? Hasta aquí hay alguien que quiera hacer algún comentario o tenga alguna expectativa ahorita de la plática que quiera comentarnos. Ok, le seguimos entonces. Los comentarios los pueden hacer a través del chat, por favor. Ok, para estar acá pendiente también del chat. Bueno, primero, ¿qué entendemos por soborno? ¿Cuál es esa definición de soborno y por qué se decide hablar de antisoborno y no de anticorrupción? En el grupo internacional, pues fuimos alrededor de 40 países y algunas organizaciones internacionales, entre ellas la OSD, Transparencia Internacional, obviamente la ONU directamente desde su Departamento de Crimen, que es el que ve precisamente los temas de antisoborno, y se decide que es soborno porque el acto de soborno es el que te lleva a la corrupción. ¿Y qué es el soborno? Es cualquier oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor de naturaleza financiera o no financiera. ¿A qué nos referimos con esto? Que la corrupción no conlleva necesariamente intercambio de capital. También puede ser beneficios o toma de decisiones que te favorezcan de alguna u otra manera. Y yo creo que aquí es donde hasta nos empezamos a
encontrar con temas culturales en algunos países, ¿no? Donde aquí en México, por ejemplo, sobre todo en el centro del país, es muy común invitar a los clientes a comer. La comida al cliente es algo así como algo comercialmente aceptado. Y luego encuentras países como Suecia en el que una comida es interpretada como soborno. Y con estos, por ejemplo, ahora que se abre el tema energético y empezamos a tener más empresas suecas aquí trabajando, pues sí ha sido un shock para algunos proveedores el no poder ni siquiera invitar a comer al posible cliente, ¿no? Aquí entran temas culturales que también tenemos que poner en la mesa porque aterrizan los retos que tenemos los países en particular, y el tema de la invitación a comer, por ejemplo, es algo muy común en toda América, incluido Estados Unidos, pero para ciertos países europeos pues ya es considerado soborno. ¿Qué hemos visto con el tema de la corrupción dentro de la evolución de la RCE? Pues bueno, hace 20, 22 años, 25 años que empezábamos a hablar de temas de responsabilidad social, el soborno siempre entró dentro de lo que era ética y gestión de la empresa en sí, pero al final lo que estamos haciendo es, todo esto tiene que servirnos para en particular, nuestras leyes anticorrupción, aunque ya existían, no necesariamente tocaban el ámbito empresarial. Y a partir de la publicación del Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya, las empresas ya son también, pueden ser objeto de consecuencias si caen en actos de corrupción, sobre todo con servidores públicos, pero también podemos llegar al ámbito privado, ¿no? En los actos de corrupción en el ámbito privado. Entonces, el aumento de las regulaciones, aterrizando en esta lámina de megatendencias, pues es el que más ha impactado en el manejo de los actos de corrupción. Aquí también a varias de nuestras empresas en México les aplican las leyes estadounidenses y las leyes de Reino Unido, que son las más avanzadas en este tema. Y aquí en México, especialmente la FCPA, pues tiene abiertas carpetas para 4 empresas muy grandes, muy conocidas, carpetas de investigación por temas de corrupción aquí y en América Latina. Obviamente, el tema de corrupción entra dentro de la Agenda 2030 y aterriza en el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, con la meta de minimizar los actos de corrupción a nivel global. O sea, no es un problema que tengamos nada más en México. Sí hemos salido muy mal en los índices, siempre en el de Transparencia Internacional no subimos del 130, pero en general es un problema a nivel internacional. Aún así, los que quedan en primer lugar tienen algunos problemas de corrupción, o tenemos el caso de Suiza, ¿no? Por ejemplo, que tiene altos niveles de calidad de vida, altos niveles de legislaciones y todo, pero pues es un paraíso para los capitales mal habidos. ¿Qué iniciativas globales tenemos para medir el tema de corrupción? Pues primero está yo creo que el más aceptado y el más conocido es el de Transparencia Internacional, el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Nosotros quedamos, aquí ya no alcancé a poner el 2019, perdónenme, pensé que ya lo había puesto y no, pero no, no, de hecho este es el de 2019. Quedamos en el 138 este año. Ser en este rango. Los más confiables siempre yo les digo que son los extraterrestres vikingos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, que no está en el área de los vikingos, pero aún así también llegaron ahí los vikingos, y Holanda o los Países Bajos. Tenemos algo en el chat, déjenme ver rápido. Están diciendo que el enlace no se puede
enlace del video se quitó. Okay. En Naciones Unidas, la convención que da el seguimiento, como les decía, es el de la Convención Anticorrupción y está dentro de la misma que ve crimen organizado para que vean con todas las iniciativas que tenemos de parte de la OSD. Este año pues se canceló el foro anticorrupción que generalmente se lleva a cabo en el mes de marzo en las oficinas de París, pero el año pasado, por ejemplo, el tema fue Tech for Trust, la tecnología para la confianza, y ahí les quiero compartir una anécdota personal. Mi hija en ese entonces de 14 años quiso asistir ese año al foro y pues fuimos. A la hora de estar ahí, pues ha sido la delegada más joven y pues la única adolescente presente. Y estaba dando la conferencia de Elia Ferrara, que es la presidenta de Transparencia Internacional, hablando de que en general la gente, los ciudadanos, los países estamos trabajando con tecnologías que no entendemos y que pueden dar pie a más actos de corrupción. Y nos pidió que levantáramos la mano quiénes eran las personas dentro de ese foro, estábamos alrededor de unas 3,000 personas presentes ahí, que sabíamos cómo codificar. Y levantaron la mano como 3, 4 personas, entre ellas mi adolescente, 14, ¿no? La realidad es que nuestra generación no sabe codificar y sí, usamos tecnologías que no entendemos y se pueden prestar a más problemas también de corrupción. El de este año, pues bueno, se canceló hasta de manera virtual. Déjenme, me voy a seguir, ¿ok? En México estas cifras ya son un poco viejitas, pero para mí siguen siendo muy importantes porque según el Instituto Mexicano para la Competitividad en el 15, los mexicanos pagamos por persona 165 pesos diarios y ese es el costo diario personal de la corrupción. Las empresas privadas también tienen pérdidas de aproximadamente 5% de sus ventas anuales en el tema de corrupción. Entonces, no es algo que aunque no lo estemos nosotros haciendo, no nos afecte. La piratería, si los países latinoamericanos pudiéramos realmente invertir en desarrollo el dinero que nos gastamos en corrupción, no tendríamos por qué ser países en desarrollo. Estos son algunos datos de Ethos, publicados por Ethos, que es un laboratorio de políticas públicas patrocinado por GIS, la agencia alemana. Fíjense, en el ejercicio fiscal de 2017, el monto aprobado para combatir la corrupción es de 7,382 millones de pesos. Si los pudiéramos invertir en otra cosa, pues otro gallo nos cantaría, ¿no? Entonces, las cifras son muy interesantes. Creo que sabemos todos que sí tenemos un gran problema y creo que el gran cambio en los últimos años es que el problema no es solamente gubernamental. Ya nos estamos haciendo a la idea de que este problema también es de empresas. Para que haya corrupción se necesitan 2 vías, no solamente una, ¿no? Este es uno de los gráficos de percepción de la frecuencia de la corrupción entre instituciones. Y si se fijan, nadie ve corruptos a sus familiares. Y alguna vez en una ponencia, todavía estaba la administración pasada, se paró una persona al público muy enojada diciendo que yo que creía del de Peña Nieto, que había dicho que la corrupción era cultural en México. Y le dije que estaba de acuerdo y muy molesto me preguntó que por qué. Dije que íbamos a hacer un ejercicio rápido. Que levantaran la mano los que traían automóvil. Levantaron la mano, pues la mayoría. Que bajaran la mano los que no traían su licencia, no, que dejaran la mano arriba los que no traían su licencia al día. Y fue más de la mitad de esa gente. Bueno, esa gente es culturalmente corrupta, porque yo no debería de agarrar un automóvil si no estoy cumpliendo con las reglas para traerlo. Entonces, no me digan que no es un problema cultural. Sí es un problema de todos. Ok, bueno, voy a pasar a las coincidencias y a lo que tenemos ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción y que el ISO 37000 nos puede ayudar a cumplir. Tanto el ISO como el Sistema Nacional Anticorrupción y la Miscelánea Fiscal 2019 nos están pidiendo análisis de riesgos antisobornos en operaciones, socios comerciales y cadenas de suministro. Desgraciadamente nos ha tocado
que cuando hemos tocado base con empresas muy grandes, de las líderes en responsabilidad social, nos dicen que sus análisis de riesgo están perfectamente completos, pero ninguno tiene socios comerciales y proveedores ahí metidos en esos análisis. Entonces, no están completos. Política de integridad, lo cual creo que es muy lamentable que le hayan llamado política de integridad porque confunde más. No sabe si es el código de ética, si es la política. Le pudieron haber puesto política anticorrupción y hubiera sido mucho más fácil, pero bueno, piden política anticorrupción. Instalación de un área de cumplimiento o de un responsable del tema de cumplimiento. Y aquí está un cambio grande. La figura del oficial de cumplimiento ya la encontramos nosotros en las leyes de UK y de Estados Unidos desde hace ya casi 20 años, bueno, no 20 años, 17 años, 2003. Pero aquí en México todavía es una figura que se está haciendo. Entonces, no es el área que se encarga de conocer las leyes en general, es el área o el encargado de dar seguimiento al sistema de gestión de los controles antisoborno. ¿Okay? Capacitación a todos los niveles, incluyendo socios comerciales y cadena de suministro clave. Igual, desgraciadamente han tocado base con nosotros, sobre todo del área de construcción que trabaja para gobierno, que necesitan implementar su sistema de gestión porque dentro de las licitaciones públicas ya se pide y las conversaciones en algunos momentos han sido así. Necesito la certificación en 2 meses. Pues no. Nada más somos 50 personas, sí, perfecto, en oficinas. ¿Cuánta gente tienes en campo? Hay que llegar a toda la gente de campo. Desarrollo e implementación de controles financieros y no financieros en cada una de las áreas de la organización. Herramienta de denuncia anónima, esto ya es a fuerzas. Y muchos aún no cuentan con una herramienta de denuncia anónima que aparte proteja al denunciante. Eso es muy, muy importante decirlo. Necesitamos que proteja al denunciante. Somos el único país de la OECD que no cuenta con una legislación clara en protección al denunciante. Entonces, yo lo que les sugiero es que revisen la legislación de otros países de la OECD. Plan de comunicación interno y con socios de negocios riesgosos y la debida diligencia en la contratación de puestos claves y nuevos negocios. ¿Qué leyes hay que considerar? La FCPA, como les decía, hay empresas mexicanas con investigaciones abiertas al día de hoy, las pueden consultar en la página. La Sarbanes-Oxley no le aplica a todos, más que a los que cotizan en Bolsa de Nueva York. El UK Anti-Bribery Act, las regulaciones de los países de la OECD, como las de protección a denunciantes, las cláusulas que tienen que ver con anticorrupción del TEMEC, la Agenda 2030, perdón, ahí se me fue un dedazo. La administración federal actual al final fue uno de los mensajes de campaña, entonces hay que estar pendiente de esto. Los acuerdos de las cámaras y el Pacto Mundial con la Agenda 2030. Hemos visto que este último año se firmaron muchos acuerdos con cámaras empresariales de cumplir la Agenda 2030 y yo no sé si las cámaras realmente estén tocando base con todos sus aliados para saber realmente a qué se están comprometiendo, porque eso significaría no oponerse a legislaciones como la de el etiquetado de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Y el ISO 37000, pues se convierte en una herramienta para que nosotros podamos implementar lo que las legislaciones nos piden. Algo interesante es que por primera vez en la vida, en la realización de un ISO, Estados Unidos no fue nada más a oponerse. Al contrario, quería que se diera impulso a esta norma y porque apoya a las legislaciones que ponen. Algo muy importante de las leyes estadounidenses es que aunque tu corporativo no esté allá, pero si tú tienes alguna operación en Estados Unidos y caes en un problema de corrupción, te aplican sus leyes antisoborno. ¿Okay? Entonces, por eso es importante tenerlas. Ellos sí se salen de su territorio para, de hecho, las empresas que les comento ahorita, los problemas han sido en México y en Colombia, no han sido en Estados Unidos. ¿Qué necesitamos básicamente y a grandes rasgos con el ISO 37000? Análisis de riesgos de soborno bien hecho, completo, que incluya toda nuestra operación y los terceros que pueden llegar a ser riesgosos, la política antisoborno pública y accesible, la capacitación y la comunicación interna, los controles financieros y no financieros, la denuncia anónima, la figura del oficial de cumplimiento con reporte directo a la más alta autoridad de la organización.
aquí también es donde las empresas grandes batallan por tema burocrático al final del día, ¿no? No, es que el oficial de cumplimiento ahorita es un director y arriba hay un vicepresidente y luego el otro vicepresidente mundial y luego, no. Ese oficial de cumplimiento en su acción antisoborno tiene que tener completa libertad de llegar a la más alta autoridad de la organización para poder hacer sus investigaciones y tomar acciones sin que nadie lo pueda o la pueda detener. ¿Okay? La política, les comentaba, debe estar disponible a todas las partes interesadas, o sea, ponerla en nuestras páginas web, estar disponible y ser comunicada. Hay que capacitar a nuestra gente en la política antisoborno. La función de cumplimiento que les decía que nos pide el ISO 37. Ay, ¿cómo vamos de tiempo? Ay, Felipe, ¿cómo voy de tiempo? ¿Ya me pasé? No tenemos... ¿Sí? Tenemos unos minutitos todavía. ¿Todavía? Ok. Bueno, la función de cumplimiento, como les decía, pues muy importante que tenga la facultad de llegar directamente con el más alto nivel de la empresa. ¿Por qué es importante y qué beneficios veo yo de utilizar una norma de este tipo? Primero, pues es una norma que se construyó con la visión, les comentaba, de 40 países y alrededor de 12 organizaciones internacionales dedicadas a la lucha anticorrupción. Está en cumplimiento de todas las leyes antisoborno que están hasta la fecha publicadas y no se ve que vaya a estar contraponiéndose a ninguna otra que se pueda crear. Y nos permite de una manera mucho más práctica crear ese sistema de gestión antisoborno que nos permita minimizar esos riesgos, porque riesgos siempre vamos a tener. Al final, la corrupción y el soborno son decisiones éticas y hay hasta cierto punto en el que podemos controlar y nada más. Dependemos de la toma de decisión última, pero tenemos que asegurar que nuestros propios objetivos y nuestros propios sistemas de gestión empresariales no contribuyan al soborno. Ejemplo bien rápido, Wells Fargo. Uno de los objetivos de este banco estadounidense era que sus vendedores abrieran cuentas. ¿Qué pasó? Los vendedores empezaron a crear cuentas y a usar dinero de cuentas existentes para crear otras cuentas inexistentes. Entonces, siempre debemos buscar que nuestros propios sistemas y objetivos de la empresa en general o de negocio no nos lleven al soborno con tal de llegar a la meta. Entonces, este tipo de sistemas basados en un buen análisis de riesgo, pues nos permiten minimizar a lo máximo este tipo de riesgos y una vez que se presentan, estar preparados para poder actuar. ¿Okay? No sé si tengamos tiempo para algún comentario. Creo que aquí voy a parar la presentación porque no tenemos, perdón, de repente se me va a mí el tiempo, me tienen que parar. Pero pues, ¿con qué me quedo? ¿Qué tareas tenemos en las empresas para poder hacer frente a los nuevos retos que estamos teniendo? Creo que otra de las reflexiones es este momento en el que estamos viviendo ahorita, pues uno de los grandes riesgos también serán los actos de corrupción que se den para accesar ya sea a sistemas de salud o a equipos médicos o a compras necesarias para sobrevivir durante la crisis, ¿no? Entonces, más que yo creo que en ningún otro momento histórico había sido tan importante contar con sistemas de riesgos robustos y que realmente tomaron en cuenta todas las aristas de la sustentabilidad. Hasta aquí yo creo que termino. Les agradezco mucho su tiempo y pues Felipe, te paso el micrófono. Ya se me fue Felipe. Si hay alguna pregunta, pensaba de ponerla por el chat. Perdóname. Carla, te voy a hacer te voy a compartir una de las preguntas que nos hacen, es ¿cómo interactúa una responsabilidad social corporativa con el área de cumplimiento? ¿Cuál sería la interacción ideal entre estas dos áreas y qué funciones realiza cada una? Ok, es una buena pregunta porque estamos viendo obviamente que estos temas caen más dentro del área, si ya se tenía cumplimiento o entra dentro del área legal. Entonces es un
cambio de forma de trabajo para las áreas de responsabilidad social. Pero lo que hemos visto que las áreas de responsabilidad social aquí entran de manera importante es precisamente para impulsar la adopción de este tipo de sistemas de gestión que al final caben en la cancha de la ética. Entonces, las áreas de responsabilidad social en general no somos las que operamos la responsabilidad social de la organización. No operamos el tema de recursos humanos, no operamos muchas veces las áreas de medio ambiente, pero servimos como esos consultores internos para que las áreas que lo tienen que hacer puedan integrarlo en sus planes de acción. Y creo que ese es el papel mayor de las áreas de responsabilidad social en el tema de anticorrupción. Poder ponerlo en la mesa, acercar a las áreas de la empresa que lo van a operar como parte de sus acciones y poder llevarlos de la mano, ¿no? Acercarlos a estos instrumentos que para las áreas de responsabilidad social es más natural estar expuestos a ellos. En esta parte le tocará ver al comité de ética de la empresa. Sí, también puede ser el comité de ética. Generalmente el comité de ética tendríamos que dejar muy claro que sería el que da seguimiento a todos los casos de anticorrupción. Pero como el tema de corrupción generalmente cae después en tema legal, yo sí les recomiendo que aunque sea el comité de ética, tengan una persona asignada como oficial de cumplimiento. En organizaciones pequeñas y medianas, el oficial de cumplimiento puede ser externo o puede compartir funciones, ¿ok? Puede tener otra función aparte de la del oficial de cumplimiento. Todo va a depender del tamaño y de los riesgos de la empresa. ¿Es recomendable que los canales de denuncia se mantengan como líneas separadas para socios de negocio? No, no es recomendable. De hecho, es recomendable que tengas una sola línea de denuncia, porque después se vuelve un caos para la gente que quiere denunciar. Nosotros tenemos ya desde hace unos años manejo de líneas de denuncia y la realidad es que hemos visto que lo mejor es que sea una sola línea de denuncia para todos y te sirve hasta para cumplir con la NOM 035, que también tenemos que tener un canal anónimo, ¿no? Donde lleguen denuncias. Lo que hay que asegurar es que haya protección al denunciante. Por eso se sugiere que se externalicen para evitar que la IP de donde viene la denuncia pase por tus servidores y también creas más confianza para la denuncia. ¿Okay? ¿Alguna otra más? De nada. ¿Ok? Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto les dejo mi mail. Se los voy a escribir en el chat. Cualquier duda, pregunta que tengan. A ver, déjame si vean. Quedo a sus órdenes y muchísimas gracias por tomarse el tiempo para escucharnos. Cualquier cosa quedo a sus órdenes. Y Felipe, muchas felicidades. Que todo siga saliendo como hasta ahorita. Excelente. Muchísimas gracias, Carla. De último, vamos a cocinar la presentación. Nosotros traemos el archivo, tenemos que para que nos hagan un favor de difundirla y los que han tenido la oportunidad de escuchar esta interesantísima presentación desde el principio, compartirnos la liga. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Un abrazo desde Monterrey. Ok. Hasta luego. Te mando la presentación.